Hola, ¿qué tal chicos? Espero que todos estén muy bien. Hoy vamos a tener un pequeño repaso de los temas más importantes que se han visto en el curso de legislación tributaria, pensando en la evaluación que van a tener ustedes el día de hoy. La idea no es que memoricen todo al pie de la letra, sino que comprendan por qué cada tema es importante y cómo este se aplica en la práctica. Porque al final, cuando ustedes trabajen en una empresa o asesoren a algún cliente, estos conocimientos son los que realmente van a marcar la diferencia. Un tributo, en palabras simples, es el dinero que las personas o las empresas entregamos al Estado para que éste pueda financiar los servicios que todos nosotros utilizamos. Por ejemplo, cuando vamos a un hospital público, cuando los niños estudian en un colegio estatal o cuando se arregla una carretera, todo eso se paga gracias a los tributos que recauda el Estado. En otras palabras, los tributos son una forma de contribuir con el bienestar de todos. A veces solemos pensar que pagar impuestos es solo una obligación, pero también es una manera de participar en el desarrollo del país. Si cada contribuyente cumple, el Estado va a poder seguir brindando servicios y ejecutando proyectos que beneficiarán a toda la comunidad. Los tributos se clasifican en tres tipos principales: los impuestos, las contribuciones y las tasas. Vamos con el primero. Los impuestos son pagos que realizamos al Estado sin recibir un beneficio directo a cambio. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando una empresa paga el IGB o el impuesto a la renta, ese dinero no se devuelve directamente a quien lo está pagando, pero sí ayuda a que el Estado tenga recursos para poder invertir, ya sea en educación, salud o seguridad, como hemos visto. Un ejemplo claro está en que, por ejemplo, si tú tienes un pequeño negocio y vendes productos, debes colocar el IGB al cliente y luego declararlo a la SUNAT, recordando que ese IGB no es tuyo, lo estás recaudando para el Estado. Ahí estás cumpliendo con una obligación tributaria importante, a lo que llamamos el impuesto. En caso de las contribuciones, son pagos que sí están relacionados con un beneficio concreto que el Estado ofrece. Por ejemplo, el aporte de salud o la ONP. En estos casos, el dinero que aporta sirve para financiar servicios de salud o pensiones. En el caso de la ONP, que en algún momento tú mismo o tus trabajadores van a poder recibir. Es decir, hay una relación más directa entre el pago y el beneficio que se obtiene. Y por último tenemos las tasas. Estas se pagan cuando una persona solicita un servicio específico a una entidad pública. Por ejemplo, el pago por obtener una licencia de funcionamiento, el trámite de un documento o incluso la emisión o duplicado de nuestro DNI. A diferencia del impuesto, aquí sí estás pagando por algo que pediste o utilizaste directamente. Entonces, cuando escuches la palabra tributo, recuerda que es un término general que agrupa estos tres: impuestos, contribuciones y tasas. Y todos, de alguna manera, cumplen la función importante de permitir que el Estado pueda seguir funcionando y atendiendo las necesidades de nuestro país. Ahora que ya sabemos qué son los tributos y cómo se clasifican, pasemos a un tema igual de importante: los principios tributarios, en especial dos de ellos: el principio de legalidad y el principio de equidad tributaria. Estos principios son como las reglas de juego dentro del sistema tributario. Nos aseguran que las normas sean justas, claras y que todos estemos bajo las mismas condiciones frente a la ley. ¿Ok? Vamos por el primero, el principio de legalidad. Este principio nos dice que nadie está obligado a pagar un tributo si no existe una ley que lo establezca. O sea, solo el Congreso puede crear, modificar o eliminar un tributo. Ni la SUNAT, ni un municipio, ni ninguna otra entidad
puede inventar un impuesto o cambiar las reglas por su cuenta. Este principio va a proteger a los contribuyentes, o sea, todos nosotros, porque garantiza que todo lo que se les cobra tenga una base legal. Por ejemplo, imagina que mañana SUNAT anuncia un nuevo impuesto por el uso de las redes sociales. Esto no sería válido mientras no exista una ley aprobada que lo autorice. Eso nos indica el principio de legalidad. Ahora hablemos del principio de equidad tributaria, que está relacionado con la justicia y la igualdad ante los tributos. Este principio nos dice que todos debemos contribuir, pero de acuerdo con nuestra capacidad económica. ¿Qué quiere decir esto? Que quien gana más, paga más, y quien tiene menos ingresos, pues evidentemente va a contribuir menos y en proporción a lo que pueda generar. Por ejemplo, si compramos una gran empresa con un pequeño negocio familiar, no tendría sentido que a ambas paguen el mismo monto de impuestos, porque existen los distintos regímenes tributarios para poder adaptarnos a la realidad de cada contribuyente. Este principio busca que el sistema sea justo y proporcional, evitando cargas excesivas para los que menos pueden, ¿no? Los que menos ganan. Entonces, conocer estos dos principios no solo es teoría, sino que nos va a ayudar a entender cómo aplicar correctamente una norma tributaria y también a identificar cuándo un acto del Estado puede ser injusto y sobre todo ilegal. Muy bien, chicos, ahora que ya entendemos los principios tributarios, pasemos a un tema que siempre genera dudas, ¿no? Pero que es importante que nosotros comprendamos, que son los regímenes tributarios. Cada empresa o negocio en nuestro país, en el Perú, debe estar dentro de un régimen, según el tamaño de sus ventas, sus ingresos y el tipo de actividad que éste realiza, ¿no? Esto va a determinar cuánto paga, qué obligaciones tiene, qué libros contables debe llevar y todo eso. Entonces, vamos a empezar por el más sencillo, que es el nuevo RDUS, el cual aplica principalmente a personas naturales que venden productos o prestan servicio directamente al público. Por ejemplo, una bodega, una tienda de abarrotes familiar, pequeños negocios, ¿no? En este régimen el contribuyente no va a declarar IGB, no paga el impuesto de la renta, simplemente paga una cuota fija mensual de acuerdo a los ingresos, a las ventas o compras que realiza. En esta categoría hay dos. La primera, que es hasta 5.000 soles, que paga 20 soles mensual. Y la segunda categoría, que es hasta 8.000 soles, en el cual paga 50 soles mensual. Por ejemplo, si la bodega de Doña Carmen vende, 4.500 en un mes, ella pertenece a la primera categoría y solo pagará 20 soles mensual. Recordando también que si no vende en el mes o no compra en el mes, igual modo tiene que pagar sus 20 soles mensuales, ¿vale? Y bueno, como está en el nuevo RDUS, no necesita llevar libros contables ni declarar mensualmente a la SUNAT. La declaración en el nuevo RDUS es el pago de los 20 soles o los 50 soles según sea el caso. Bien, chicos, sigamos. El siguiente es el régimen especial de renta. Este es ideal para los negocios medianos o para quienes ya pasaron los ingresos del nuevo RDUS, pero todavía no tienen la estructura tan grande como para pasarse al régimen MIPE o régimen general, ¿no? Ese régimen pueden estar personas naturales con RUC 10 o personas jurídicas con RUC 20 que realicen actividades de comercio e industria, siempre y cuando no superen los 525.000 soles anuales y no tengan más de 10 trabajadores. El impuesto a la renta en ese régimen es del 1.5% en las ventas netas del mes y además también se declara el IGB del 18%, como en todos los regímenes siguientes que vamos a ver, a través del formulario 0621.
En el siguiente nivel está el régimen MIPE tributario, que está pensado para las micro y pequeñas empresas que ya tienen un poquito más de movimiento económico. Por ejemplo, una pollería, un taller de calzado, una empresa de limpieza. Aquí el contribuyente, ya ahora sí, declara el IGB, declara el impuesto a la renta mensual, que es un pago a cuenta, y debe llevar libros. Además, debe realizar la declaración mensual, como les decía, del IGB a través del formulario virtual 0621. Bueno, en este caso las ventas anuales no deben superar las 1700 UIT. Puede vender hasta 1700 UIT. Además, como les decía, pagan el impuesto de la renta a cuenta, porque al final del año debe realizar la declaración jurada anual del impuesto a la renta, donde en el caso de este régimen, el MIPE tributario, hasta las 15 primeras UIT va a pagar el 10% y sobre el resto, sobre el exceso, va a pagar el 29.5%. Así que hay que tener eso en cuenta. Además que, como les decía, en este régimen va a llevar libros. En este caso va a llevar los dos registros que actualmente llevamos, que es el registro de ventas e ingresos electrónico y el registro de compras electrónicos, que se declara a través del CIRE. ¿Ok? Y además, de acuerdo a sus ventas, de acuerdo a sus ingresos, va a llevar el libro diario en formato simplificado, libro diario, libro mayor, de acuerdo a las ventas que éste tenga. Y finalmente llegamos al régimen general, el cual está pensado para empresas medianas y grandes. O ya para aquellas contribuyentes que tienen un nivel de operaciones más amplio y necesitan llevar una contabilidad más completa, ¿no? En este régimen los impuestos se calculan sobre la utilidad neta, es decir, sobre la diferencia entre los ingresos y los gastos deducibles que la empresa haya tenido en el periodo. Esto significa que mientras más gastos válidos se registren, pues menor será la cantidad de la renta que va a pagar al final del año. Los contribuyentes en este caso también llevan libros contables, pero y de manera completa. Además, obviamente, declaran su IGB de manera mensual, pagan su impuesto de la renta de manera mensual y realizan su declaración anual. En este caso, la tasa del impuesto de la renta es directamente el 29.5%. Ya no es las primeras 15 UIT 10%, sino que de frente ya pagas el 29.5%. Bien chicos, ahora hablaremos de un tema que muchas veces genera preocupación entre los contribuyentes, entre los contadores, que son las infracciones tributarias y las sanciones que aplica la SUNAT. Así es. Este tema es muy importante porque nos permite entender qué errores debemos evitar y cómo pues podemos prevenirlos o acceder a algún descuento o gradualidad. Bien, primero recordemos que una infracción tributaria ocurre cuando el contribuyente no cumple con alguna obligación establecida por la ley, ¿no? Y esa falta puede deberse a tres tipos de acciones: por no hacer algo que la norma exige, por hacer algo que está prohibido o hacer algo fuera del plazo. Bien, entonces la SUNAT para eso utiliza el código tributario y tiene la facultad de detectar y sancionar estas infracciones. Veamos algunos artículos más importantes y los más conocidos y los más comunes de las sanciones tributarias, ¿ok? Artículo 173. No llevar los libros contables exigidos por ley. Por ejemplo, cuando una empresa de régimen general que no registra su libro diario ni su registro de ventas, entonces está incurriendo en una infracción del artículo 173 y puede ser sancionada con multa o cierre temporal del local, así que debe tener cuidado. El siguiente es el artículo 174, obstaculizar la labor de control y fiscalización de SUNAT.
Ojito, por ejemplo, cuando un contribuyente no permite una inspección o no entrega información solicitada, está incurriendo en esta falta. En este caso, la SUNAT puede imponer multas y sanciones administrativas, así que tener cuidado. Siguiente, el artículo 175, no emitir comprobantes de pago. Es una de las infracciones más comunes entre todos los pequeños negocios que no quieren emitir comprobantes. Por ejemplo, si una bodega o restaurante no emite boletas o facturas, puede recibir una multa equivalente al 50% de la UIT, no es poco. O incluso te pueden cerrar el local. Así que hay que tener cuidado. El artículo 176 nos dice omitir la declaración de ingresos grabados o presentar información inexacta. Eso ocurre cuando se declara montos menores a lo que realmente has vendido. La SUNAT aquí sí puede aplicar hasta el 50% del tributo emitido de multa. O sea, si tú, por ejemplo, has declarado 10.000, pero realmente has vendido 50.000, la multa es 25.000. El 50% del tributo emitido es la multa, es regular. ¿Ok? Vamos con el siguiente, que es el artículo 177. No presentar declaraciones dentro de los plazos establecidos. Esta también es muy común. Si el contribuyente no presenta, por ejemplo, el formulario 621 a tiempo, la multa es el 50% de la UIT. Y bueno, si lo subsana antes que SUNAT te notifique, puede acceder a un régimen de gradualidad, ¿no? Y por último, uno de los más conocidos también es el artículo 178, no inscribirse en el RUC cuando corresponde, que son los que venden sin factura, no tienen RUC, no tienen nada. Por ejemplo, una persona que ya está realizando actividades económicas y aún no tiene RUC, o sea, tiene movimientos bancarios de ingreso, de salida de dinero, pero no está tributando, no tiene RUC. Entonces puede incurrir en el artículo 178, no inscribirse en el RUC cuando corresponde, y le puede sancionar la SUNAT con un 50% de la UIT por no haber sacado su RUC. Entonces, un consejo que les puedo dar es que es siempre mejor subsanar voluntariamente antes que la SUNAT te detecte la infracción que estás cometiendo, porque si el contribuyente regulariza por iniciativa propia, por voluntad propia, puede acceder a rebajas hasta el 95%, puedes acceder de la multa que te ponga. Entonces, es importante también conocer el tipo de multa para poder evitar esos tipos de sanciones y aprender a cumplir correctamente con nuestras obligaciones. Recordemos que la prevención es siempre la mejor estrategia en la materia tributaria, ¿no? Muy bien, chicos, ahora hablaremos de uno de los formularios o documentos más importantes dentro del cumplimiento tributario mensual, que es el formulario virtual 621, también conocido como el PT 621 IGB renta mensual, ¿no? Este formulario es una herramienta muy importante que se utiliza para poder declarar nuestros impuestos mensuales, principalmente el impuesto general a las ventas y el impuesto a la renta. A través de este formulario, la SUNAT puede determinar de manera exacta los tributos que el contribuyente va a pagar. En otras palabras, es una forma transparente y de mantener un mejor control de los ingresos mes a mes que genera el contribuyente. Para tener una idea de los principales datos que se declaran, pues en primer lugar el RUC, el periodo, por ejemplo, agosto 2025, se escoge también el tipo de régimen. Y aquí van las ventas netas, las compras. Recordemos que como ya estamos inmersos en lo que es el SIRE, el Sistema Integrado de Registros Electrónicos, tanto las ventas como las compras salen automáticamente. Claro, siempre y cuando las hemos declarado
en el CIRE a partir del 8º día calendario. Bien, entonces además nosotros podemos colocar un saldo del mes anterior, un saldo de percepciones, un monto de percepciones del mes, entre otros montos que nos van a ayudar a reducir el IGB o en todo caso el impuesto a la renta. Bien, es importante también mencionar los códigos de tributos que se generan de acuerdo al régimen que se encuentra. Por ejemplo, para todos el tributo 1011 es para IGB, pero en el caso de la renta cambia de acuerdo al tipo de régimen. Por ejemplo, para el régimen especial el código de tributo es 3111, ¿vale? Pero para el régimen MIPE ya el código ya no es 3111, sino que es 3121. Entonces ahí hay una diferencia que se debe tener en cuenta al momento de realizar el pago de estos impuestos, porque si te equivocas, pues no lo va a contar SUNAT y te va a volver a cobrar. Y para solucionar eso tienes que hacer todo un trámite. Así que hay que tener cierto cuidado, ¿vale? Para la declaración del IGB mensual existe un cronograma establecido por la SUNAT en el cual se determina hasta qué fecha tú máximo tienes para realizar la declaración mensual. Así que siempre debes tenerlo en cuenta, porque si te pasas un día estarías incurriendo en una infracción, como hemos visto, declarar fuera de fecha tus declaraciones mensuales. Así que para evitar eso siempre debes tener a la mano tu calendario de vencimientos y prever y declarar días antes tu impuesto para evitar este tipo de sanciones. Bien, ya que sabemos cómo se declaran los impuestos, ahora vamos a analizar algo que también es importante, que es cómo esos impuestos afectan al funcionamiento y a la liquidez que tiene una empresa. Bien, en especial los dos, el impuesto general a las ventas, el IGB, y el impuesto a la renta. Bien, primero, el impuesto general a las ventas, el IGB. Es importante mencionar que este impuesto es un impuesto indirecto. ¿Qué quiere decir? Que el empresario actúa como intermediario entre el Estado y el consumidor final. ¿Por qué? Porque cuando una empresa vende un producto o servicio, cobra el IGB a su cliente, pero luego debe entregar ese dinero a la SUNAT, porque no le pertenece, es el IGB del cliente. En teoría, el IGB no debería afectar la utilidad de la empresa porque no es dinero suyo, ¿verdad? Sin embargo, en la práctica se impacta al flujo de caja mensual, sobre todo en dos casos muy interesantes. Por ejemplo, cuando el cliente demore en pagar la factura, pero la empresa igual debe declarar y pagar el IGB ese mes. O cuando hay mayor ventas que compras. Entonces el crédito fiscal es bajo y lo que genera que haya mayor IGB por pagar. Por eso muchas empresas sienten pues que el efecto del IGB es como una presión en la liquidez de la empresa, ya que deben desembolsar dinero antes de haberlo cobrado realmente. Por otro lado, tenemos al impuesto a la renta. En cambio, esto se calcula sobre las ganancias, no sobre las ventas. Muy diferente. Esto quiere decir que, por ejemplo, si la empresa no genera utilidad, no va a pagar renta. Por ejemplo, en el régimen general, el impuesto, habíamos dicho que es el 29.5% sobre la utilidad neta, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el caso del régimen especial, hay un pago fijo, o sea, tú pagas mensualmente 1.5% y al final del año ya no pagas nada más. Entonces, eso sí afecta directamente el flujo de caja, porque se paga incluso si en el mes hubo pocos ingresos, pero es poco a comparación del IGB.
Pero, entonces, en ese sentido, podemos decir que en general el que mayor impacto o incidencia tiene en la liquidez de una empresa, obviamente, es LGB. ¿Por qué? Porque se paga por todas las ventas realizadas, sin importar si fueron cobradas o no. Mientras que el impuesto a la renta tiene un impacto más fuerte, pero a largo plazo, ¿no? Ya al cierre del ejercicio, cuando determina si realmente hay utilidad o no hay utilidad, ahí se determina si cuánto va a pagar, ¿no? Bueno chicos, ahora para finalizar quisiera hablarles un poquito acerca del Tribunal Fiscal, que muchas veces escuchamos pero no siempre entendemos bien qué hace, ¿no? Podemos decir que el Tribunal Fiscal es como el árbitro final, ¿no? El máximo ente al que se puede acudir en lo que respecta a temas tributarios. Cuando un contribuyente no está de acuerdo con la decisión de la SUNAT, sea una multa o un orden de pago, puede apelar y el caso pasa ya al Tribunal Fiscal. El tribunal no depende ya de la SUNAT, sino del Ministerio de Economía y Finanzas, pero actúa de forma independiente. ¿Okay? Su trabajo es revisar el caso con calma, analizar la norma y ver si la SUNAT actuó correctamente o si se ha equivocado y te da la razón a ti. Por ejemplo, imaginen que un contribuyente recibe una multa de 3.000 soles por no presentar una declaración, pero él tiene el comprobante de que sí la presentó dentro del plazo. En ese caso, puede presentar un reclamo ante la SUNAT. Si la SUNAT no acepta su reclamo, él puede llevar el caso al Tribunal Fiscal. Y este tribunal lo va a revisar toda la información y va a decidir si la multa se mantiene o se anula. Entonces, el Tribunal Fiscal va a garantizar que haya justicia tributaria, por decirlo así. Y, pues obviamente, que las decisiones sean más justas y que la SUNAT no se aproveche. Muy bien, así que si alguna vez escuchan que un contribuyente apeló al Tribunal Fiscal, ya saben que es porque no está de acuerdo con que la sanción o con la resolución que la SUNAT le ha dado. Quiere pues una instancia imparcial que resuelva su caso, como lo es el Tribunal Fiscal. Bueno chicos, hemos llegado al final de este repaso. Como han visto, la legislación tributaria no solo se trata de leyes, de artículos, sino de entender cómo funciona el sistema, ¿no? Y cómo cada norma influye en el día a día de una empresa o de cualquier contribuyente. Mi principal consejo es que antes de la evaluación repasen los conceptos clave, repitan el video si es necesario. Y bueno, recuerden que el objetivo no es memorizar, sino comprender cómo todo se conecta. O sea, los impuestos, las obligaciones, las infracciones, los derechos, todo. Confío en que les va a ir muy bien en su evaluación. Y bueno, estudien con calma, repasen lo necesario y con actitud siempre positiva. Y bueno, suerte en su examen. Que les vaya bien.